de actualización de salud mental, para qué le sirve a la sociedad y cuáles son los mecanismos que fortalecen el mejorar la salud mental de las personas. O sea, en el marco de la transparencia lo que queremos es que la información de la problemática de salud mental sea visualizada por diferentes instituciones, que sepan por ejemplo, la Dirección Regional de Educación, que tenga acceso y sepa los niños qué problemáticas tienen más frecuentes, los jóvenes también qué problemáticas tienen más frecuentes. ¿Para qué? Para que a nivel interno puedan orientar sus intervenciones y sobre todo también ahí está por mes incluso, ¿no? En qué mes hay más suicidios, en qué más está el pico de la depresión más alto, para que esa información pueda tomarse en cuenta para ir focalizando intervenciones ya más objetivamente de acuerdo a la vulnerabilidad. Por ejemplo, ahora en este carnaval los picos de consumo, uso, abuso de alcohol se van a levantar terriblemente. Accidentes de tránsito probablemente se van a levantar. Problemas de violencia de repente se van a levantar. Entonces, así más o menos nosotros queremos brindarle la información a la población para que tenga una idea y las instituciones sobre todo, con un dato ya más objetivo, organicen sus plataformas interinstitucionales y se desarrollen algún tipo de intervención preventiva promocional. ¿Hacia dónde se tiene que orientar justamente este tema de acciones preventivas? ¿Hacia la sociedad adulta, la adolescencia? ¿Por qué grupos etarios se tendría que empezar? Yo creo que si fortalecemos en el área educativa, porque ahí tenemos hasta los jóvenes, adolescentes y jóvenes, si fortalecemos la identificación y fortalecemos ahí las capacidades de los docentes en identificación para que deriven a los establecimientos, de los padres de familia para que detecten factores de riesgo y deriven al establecimiento, yo creo que habremos hecho un gran logro. Porque no se trata solo de hablar con los estudiantes o con los jóvenes, sino del entorno adulto que está también circunscrito el estudiante y que pueda ayudar a que no se exacerben, por así decirlo, sus frustraciones o su conducta de rebeldía. Digamos desde el hogar, ¿verdad? Sí, vía PAFAS, por ejemplo, digo las APAFAS, a los padres darles información de qué consiste para evitar embarazos precoces, para evitar el consumo de alcohol y droga, pandillismo, fugas, trata de personas, tantas cosas que se desprenden, y a los docentes también para que detecten, este chico está con depresión, este chico está muy ansioso, para derivar y detectarlos a tiempo y no lleguemos a extremos, ¿no? de conducta de riesgo. En los casos de autismo nosotros tenemos que hacer un segundo nivel de valoración, porque si bien están identificados, tenemos que ver el rango. Como le decía, se habla de un espectro autista. El espectro y no solamente son aquellos niños que están completamente disociados de la realidad, sino aquellos que tienen alguna especie de indisposición de socialización. Entonces, si por así decirlo hay, en casos de autismo, por así decirlo, nosotros tenemos un promedio, por así decirlo, de 250 niños. De esos 250 hay que hacer un segundo nivel de valoración para ver cuáles están en el espectro de leve a moderado y después en un segundo momento ver qué tipo de atención se va a hacer en los comunitarios, porque los comunitarios, recuerden que es una atención multidisciplinaria, no solo detecta o medica, sino en el comunitario también se hace el tema del apoyo psicológico, el apoyo a la familia y también la terapia ocupacional o del lenguaje. Doctor, ¿qué señales o características se deben observar en un niño para pensar que podría ser autista y acudir al especialista? Que estar en ese espectro. Generalmente es una inatención de la realidad. O sea, es un niño que no se comunica, es un niño que no participa en las actividades, que tiende al aislamiento y que tiende a desarrollar actividades en forma repetitiva, que es muy sensible sensorialmente, y recordando que el espectro autista no es un retardo mental, es un nivel diferente de conexión con la realidad, pero su capacidad intelectual de estos chicos está bien. No es que sea un retardo mental, que es otra cosa. El autista es muy creativo, el autista tiene su propia sensibilidad y sus propias habilidades o competencias y algunas muy desarrolladas. Su problema es su comunicación con los demás, básicamente. Y hay un marco. ¿A qué edad se puede dar esto y se detecta? Estamos hablando 4 o 5 años, incluso antes. Estamos hablando de una dificultad biológica y que se tiene que atender con algún tipo de acompañamiento de medicación, más allá de todo el proceso de resocialización con terapia ocupacional o algunas otras estrategias. Tenemos lo que es las estadísticas, en este caso, el total en violencia familiar
y tenemos su respectivo gráfico. Se vaya severo. Como dijo la doctora Rocío, el doctor Kuma, después de pandemia y tantas restricciones, frustraciones y tantas pérdidas, es natural que el 90% de la población mundial esté con algún tipo de indisposición o malestar mental. De leve a moderado todos estamos topaditos, pero evitemos que se haga severo. Entonces el observatorio es eso, que se tenga una visión general, objetiva, de cuál es la problemática, para qué es lo que podemos hacer a través de las instituciones para prevenir que los daños se sigan presentando o para fortalecer a que no se presenten. Esa es la idea, ¿ya? Y vamos a compartir esa información. ¿Ok? Gracias. Las instituciones tengan una visión panorámica de cuáles son las morbilidades más prevalentes en las diferentes etapas de vida y puedan orientar sus actividades preventivo-promocionales de forma articulada con nosotros para tratar de evitar el daño. El observatorio lo hemos construido, presentamos movilidades por cursos de vida y por localidades para tener una visión y estar un poco atentos a la promoción y prevención de factores de riesgo y promoción de estilos de vida saludables. El tema de la atención y rehabilitación es un poco nuestra responsabilidad, pero la salud mental es un derecho de todos, es una tarea de todos. La salud mental no se destruye en el establecimiento de salud, sino en otros espacios. Por curso de vida es que estamos brindando esta atención. Yo agradecerles, saludarles y darles la bienvenida a la atención. Estamos en esos esfuerzos, pero es importante también que la población conozca sobre este problema de salud pública. ¿Cuál es el humano, psicólogo en los establecimientos de salud 1-3? De los 110 no los tenemos en todo intersectorial, intergubernamental, que para poder responder a los problemas de salud mental que estamos lanzando el Observatorio Regional de Salud Mental. Ustedes saben que a partir de la pandemia se empieza a dar énfasis al problema de salud mental que ya lo teníamos antes, sin embargo que se visualizó mucho más en la época de pandemia. Saben ustedes también que a partir de la pandemia se incrementan los problemas de salud mental, tanto ansiedad y depresión en un 20%, es decir, se acrecentaron los problemas de salud mental que ya los teníamos. Por eso es importante tener una información real, un diagnóstico real sobre los problemas de salud mental, que es un problema de salud pública a nivel nacional. Vamos a ceder el uso del micrófono para el saludo y la presentación correspondiente de la doctora Rocío Portal Vázquez,